y amigos, antes de nada pediros disculpas porque la semana pasada no pude enviar ningún vídeo, puesto que, bueno, pues tuve dificultades técnicas. Ya subsanadas estas dificultades, seguimos con toda normalidad. En esta ocasión ya hemos terminado ese ciclo que hemos puesto sobre recuerdos del cine de Málaga y comenzamos otra vez pues con nuestra historia de cosas y lugares e historia de nuestra tierra, de Málaga. En esta ocasión vamos a hablar de un barrio de Málaga del que poco conocemos. En este caso es el barrio de El Ejido aquí en Málaga, o también conocido por algunos como El Ejido, pero su nombre es El Ejido. Lo primero que tenemos que saber sobre el barrio del Ejido es cuál es el origen de su nombre. El ejido es una palabra latina que proviene de la palabra exitum, que significa fuera de, es decir, fuera de la ciudad, fuera de, digamos, de la Málaga amurallada. Este barrio, el Ejido, entonces no era barrio, era un monte, un prado, porque la palabra ejido es sinónimo también pues de prado, labrantía, lugar donde se crían animales, que se crían animales, etcétera, etcétera. Y estaba a extramuros de la ciudad, es decir, en los arrabales, no dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Y este lugar allí se utilizaba prácticamente para llevar ganado, generalmente vacuno, para que pastaran por aquellos terrenos. Luego, desgraciadamente, este barrio se hizo famoso por las terribles epidemias que ocurrieron en Málaga y que sirvió, por la blandura de su terreno, por lo fácil que era de excavar allí, pues sirvió para que cuando en Málaga sufrimos esas epidemias tan terribles que nos acosaron aquí, pues allí se establecieron unos carneros que se llamaban carneros, que eran fosas comunes donde enterraban a los fallecidos por culpa de la epidemia. Una de las fosas más importantes es precisamente una que se encontraba allí, donde luego sobre ella se construyó el que todos conocemos, el Teatro Cánovas. Una de aquellas epidemias más famosas fue la de 1637, aquella que asoló Málaga con la peste bubónica, que bueno, pues se llevó por delante a cerca de 2/3 de la población. Imagínense, quedó Málaga totalmente devastada. Incluso, según cuentan las crónicas, en aquella epidemia, cuando ya se restableció todo, pues que ya cualquier día hablaremos también de esta epidemia, pues hubo que repoblar Málaga con gente venida de otros lugares de España. Fíjense qué tragedia más tremenda. Bueno, pues allí en El Ejido fue donde se enterraron a estas personas. También, hablando así un poco de la historia, tenemos que decir que allí, por ejemplo, fue donde se descubrieron las famosas tablas de la Lex Flavia Malacitana. Ya está, volvemos al Ejido o al Ejido, como vosotros queráis, y decir que esta era una montaña pues con una constitución arcillosa, es decir, el terreno era muy maleable, era fácil de excavar allí, y allí se instalaron lo que fueron fábricas de ladrillos,
tejares y todo lo que tenía que ver con la arcilla, porque el terreno lo daba. Y estas personas, estos dueños de esta fábrica, empezaron allí a hacer oquedades en aquella montaña, configurándose una serie de cuevas, unas cuevas donde ellos sacaban la arcilla, incluso del suelo también sacaban esa arcilla, que luego cuando llovía se producían unas grandes charcas, unas charcas que llamaban lagunas o lagunillas, de ahí el nombre del barrio de Las Lagunillas. Y bueno, estos hombres que se dedicaban allí a trabajar estos materiales, como eran por ejemplo las tejas, de ahí los tejares, y de ahí el nombre de la calle Tejares, pues sacaban como ya he dicho, sacaban su materia prima. Ocurrió que Málaga, a finales del siglo XIX y principios del XX, se vio sumida en una terrible y espantosa crisis, una crisis que vino provocada por la subida del carbón y también vino provocada porque se fue la tormenta perfecta, se unió todo. Aparte de la subida del carbón, también nos acosó la plaga de la filosera, con lo cual devastó pues muchísimos de los cultivos que teníamos allí en la Sarquía, y la gente pues lo pasó muy mal. En Málaga concretamente resulta de que había muchas personas que no eran ni siquiera de Málaga, habían venido al olor digamos, de esa prosperidad que se vivía en Málaga con esa industria que Málaga poseía, y cuando cayó la industria entonces no había subsidios de desempleo, no había digamos comedores sociales, no había nada de eso, y la gente empezó a sufrir una hambruna muy grande, tanto que incluso por las mañanas, cuando amanecía el día, se encontraban gente muerta por la calle por diferentes motivos, generalmente por hambruna. ¿Qué pasó? Pues que muchas de esas personas no tenían dónde ir a vivir, y lo primero que hicieron fue crear asentamientos chabolistas, y se crearon entonces lo que fueron las casas cuevas del ejido. En aquellas oquedades que había, pues las criaturas que no tenían otro sitio donde ir, pues se establecieron digamos sus casas. No voy a decir hogar porque aquello es el antítesis de lo que podíamos considerar como un hogar, ¿no? Bueno, pues allí se establecieron. Aquellas cuevas tenían unas dimensiones de unos 4 o 5 metros. Luego se crearon otras que eran más grandes, no mucho más, pero eran más grandes. Pero estas cuevas primigenias tenían unos 5 metros como mucho. Y allí vivían las familias de una manera inhumanas. Eran boquetes donde se metían para bueno, por lo menos resguardarse del día, del frío de la noche, de la lluvia, etcétera, etcétera. Esto se agravó más todavía cuando la guerra civil, porque ya aquella gente que no tenían trabajo, que incluso habían venido del campo a trabajar en la industria, que habían venido de fuera de Málaga, de otras provincias, para trabajar en aquella industria, al verse parados, pues tuvieron que buscarse la vida como pudieron, y muchos terminaron en estas cuevas. Pero cuando la guerra civil hubo muchas personas que se encontraron pues sin vivienda, y ahí sí que se crearon bastantes núcleos chabolistas. Hay que decir que el tema de las cuevas traía sin vivir a lo que eran las autoridades malagueñas, porque aquello era un núcleo insalubre, infeccioso,
donde la convivencia no era buena, se creaban muchas disputas, había muchos problemas y el ayuntamiento, el consistorio malagueño no sabía cómo quitarse el problema de encima. Pero cuando llegó la guerra civil todavía aumentó más el problema y se crearon, ya no solamente en el ejido, que es donde vivían allí en las cuevas, sino que en otros sitios se crearon cuevas y sobre todo asentamientos chabolistas. Tengo aquí una nota donde me vienen algunos asentamientos que podamos recordar ahora, como fueron asentamientos chabolistas y de cuevas, como fueron El Palo, las playas del Bulto, la plaza de Santa María, el arroyo del Cuarto, Asa de Valera, las playas de San Andrés, la Malagueta, etcétera, etcétera. Es decir, Málaga vivía una pobreza bastante severa y pues las criaturas no tenían más remedio que irse a estos núcleos a vivir. Aquella situación pues se agravó aún más, tanto que las autoridades tuvieron que prohibir el que se excavaran más cuevas en aquella zona del ejido. Pero para colmo de males también empezaron a asentarse en aquella zona gente de etnia gitana, con lo cual pues allí se constituyeron pues más de 150 familias, no personas, familias que vivían de una manera increíble, hacinados y con toda falta de higiene en aquellas cuevas del ejido. Y como las autoridades habían prohibido que se hicieran cuevas, lo que se hacían, especialmente esto lo comenzaron a hacer los gitanos, fue de noche, cuando no lo veía nadie, pues se iban a un lugar y empezaban a excavar una cueva. Por la mañana ya estaba la cueva, porque era un terreno muy fácil de excavar, pues se encontraban que ya había una cueva. Y estas cuevas normalmente, como he dicho antes, tenían unos 4 o 5 metros, pero empezaron a hacerse otras de mayor tamaño, que como mucho podían tener unos 16 metros cuadrados, es decir, era muy poco, pero se hacían en 2 estancias. Esto se hacía dependiendo de la cantidad de familias que vivían allí con estas, que vivían en estas cuevas. En las estancias eran una donde dormían todos y otra, digamos, donde comían, especialmente cuando llovía o hacía mucho frío o cualquier otra cosa. Lo que sí hacían era, que también lo hacían dentro cuando no podían hacerlo fuera, pero normalmente lo que hacían era que cuando no llovía, pues que era casi siempre, pues la comida la preparaban fuera. Tenían una especie de lo que hoy diríamos unas barbacoas, es decir, unas piedras donde ponían la olla y allí hacían de comer, para que el humo de la madera que se quemaba no digamos, ahumara el interior de aquella cueva. Es decir, allí se vivía de una manera totalmente, como ya he comentado en varias ocasiones, infrahumana. Sobre este tema escribió muy bien documentado mi querido amigo y siempre recordado Julián Cermero, al que le guardo un gran recuerdo, y del que, si tenéis ocasión y veis hemerotecas, vais a ver muchos artículos sobre cosas como estas que se han sucedido en Málaga. La solución a aquel problema vino ya cuando en aquel lugar nació el germen, digamos, de la Universidad de Málaga. Allí empezaron primero se proyectó y se adecentó el terreno, se niveló, se quitaron las cuevas y empezaron a construirse diferentes facultades de la universidad, como fueron, por ejemplo, la Facultad de Económicas y Empresariales, la Facultad de Bellas Artes, la Escuela de Arte de San Telmo,
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y también el Conservatorio Superior de Música y, como no, el ya mencionado Teatro Cánovas del Castillo. A partir de ahí, este barrio fue configurándose de otra manera, ya con casas modernas, casas pues con todo tipo de comodidades, donde vive hoy en día gente, bueno, pues trabajadora, gente normal de Málaga, y en un ambiente que nada nos hace pensar que en otros tiempos allí existieron unas cuevas donde vivían de una manera muy precaria otros malagueños. Bueno, hasta aquí este artículo sobre las cuevas de El Ejido. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre os digo, y me viene bien que le deis al like, que es dedito para arriba. Si queréis suscribiros, que es gratis, pues mejor que mejor. Y si conocéis a alguien que le puedan interesar este tipo de artículos, de vídeos, pues que se los paséis, que seguro que os lo va a agradecer. Muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos la semana que viene.